En esta serie de videos vamos a trabajar ahora con la derivación del primer algoritmo de entrenamiento para perceptrones multicapa. Le llamo primero porque también es ahorita el más utilizado, el más común y el primero que se estableció históricamente. Vamos a ver cómo se entrenan las redes neuronales. Primero que nada, vamos a definir en qué consiste aprender algo cuando estamos hablando concretamente de redes neuronales. Recordemos que ya habíamos hablado antes de los espacios de hipótesis, que realmente aprender se trata de encontrar una función dentro de un espacio de funciones posibles. Y la característica que tiene esta función es que aproxima una función que modela algún fenómeno que nos está interesando aprender. Entonces vamos a definir el problema de aprendizaje para un perceptrón multicapa de la siguiente manera. Dada una arquitectura de red neuronal, encontrar los pesos tales que la función definida por la red neuronal aproxime hasta cierta tolerancia la función de interés f de x. Voy a entrar en detalle sobre esta notación. X son nuestros datos de entrada. Pueden consistir en diferentes características dependiendo del problema en el que estamos trabajando. Puede ser, por ejemplo, segmentos de alguna canción, pueden ser imágenes de audio, pueden ser valores referentes a características de una casa, tratando de predecir sus precios o su región. Entonces, la X son precisamente todas esas características. En general, X puede ser un solo ejemplar, que sería el que va a comenzar nuestra función, de tal manera que tengamos f de x, que va a ser mapeado a alguna clase. Entonces, estas redes que estamos viendo aquí, lo que están haciendo es resolver problemas de clasificación. Queremos saber si dada una imagen es, por ejemplo, una casa, una vaca, un perro, dada una canción, si es una canción triste, una canción alegre, una canción tranquila. Entonces estamos mapeando, podríamos pensarlo así, al espacio de clases. Entonces la función f de x sería aquella función ideal que recibe una imagen y nos dice inmediatamente qué es. Recibe un cacho de una canción y nos dice inmediatamente a qué género pertenece o qué estado de ánimo representa. Lo que nosotros vamos a hacer con la red neuronal es tratar de aproximar esta función que asumimos que existe en el universo y ahora estamos tratando de ver cómo calcularla. Este h viene precisamente del nombre hipótesis, porque es la hipótesis que está planteando nuestra red neuronal. Puede ser que sea una buena aproximación de esta función o puede ser que sea mala. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar pesos en esta red neuronal tal que nuestra aproximación sea lo mejor posible. Entonces aquí entra también el elemento de cierta tolerancia. Es probable que a veces no podamos aprender exactamente esta función y que siempre encontremos errores o alguno que otro ejemplar que no va a ser clasificado correctamente. Bueno, dependiendo de nuestro contexto, tendremos que decir hasta qué momento se pueden considerar perdonables esos errores o si tenemos que continuar buscando. Recordemos que en general tener demasiada precisión en los datos con los que entrenamos puede significar que estamos aprendiendo ruido y que después cuando recibamos datos nuevos no vamos a tener buenas predicciones. Entonces aquí vamos a tener que ir aprendiendo a lo largo del curso cómo podemos evaluar qué tan, bueno, cómo fijar hasta dónde entraría esta tolerancia. Entonces, ¿cómo se acostumbra a entrenar a las redes neuronales? Así, quiero insistir una vez más en este punto. Una red neuronal con un conjunto de pesos dados ya define una función que es a la que le estamos llamando h de z. En los videos anteriores aprendimos a asignar estos pesos inclusive manualmente, eligiendo nosotros una recta en una representación gráfica. Entonces, ponerle los pesos a la red o tener simple y sencillamente una red con pesos ya es una función. A veces podemos encontrar directamente esos pesos de tal manera que nos modelen correctamente la función que nosotros queremos. A veces el problema va a ser precisamente que no conocemos esos pesos y los queremos encontrar. Ahí es donde va a entrar el elemento de aprendizaje. Bien, entonces, ¿a qué le vamos a llamar entrenamiento o cómo vamos a entrenar a una red para que aproxime cada vez más a la función que nosotros queremos? A lo mejor nuestro punto inicial es una función que no se parece. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo lo arreglamos?
La estrategia de entrenamiento para encontrar un conjunto de pesos que satisfaga este requerimiento, o sea, aproximar correctamente la función, consiste en lo siguiente. 1. Definir una función de error o pérdida, le vamos a llamar J en este momento. Otra notación común que encontrarán en Internet es L, de loss o pérdida, que mida la distancia entre los valores deseados y los valores obtenidos con un conjunto de pesos dados θ. Ok. Entonces, recordemos aquí que estamos en un tipo de entrenamiento supervisado. Pues este es para caso de aprendizaje supervisado, donde tenemos un conjunto de valores deseados. Es decir, ya sabemos que tenemos una función que queremos aproximar. El siguiente punto es utilizar alguna técnica de optimización de funciones que minimice este error. Y en este momento he querido enfatizar la parte alguna técnica. Puede ser cualquiera. Cualquier técnica de optimización que nos permite minimizar el error la podemos intentar utilizar para entrenar redes neuronales. Algunas funcionarán mejor que otras dependiendo del espacio en el que estemos buscando, pero podemos elegir entre todas ellas. En particular, en algún momento vamos a ver otra familia que no entra en las que vemos ahorita, como son los algoritmos genéticos. También es una técnica de optimización, entonces también se puede llegar a utilizar. Entonces, tanto la arquitectura a considerar como la función de error y la técnica de optimización dependerán del tipo de función que se desee aproximar. Ahorita vamos a verlo de manera abstracta, de manera general. Poco a poco a lo largo del curso iremos viendo precisamente diferentes tipos de funciones y qué arquitecturas se recomiendan, qué estrategias funcionan para entrenarlas mejor. Vamos a ver ahorita un esquema general. Bien, este esquema es el que se conoce como entrenamiento por retropropagación. Propagación hacia atrás, también se le suele llamar. En inglés realmente el único nombre es backpropagation. También frecuentemente se encontrarán que en la literatura en español algunos no lo traducen y lo dejan tal cual en inglés. Vamos a utilizar aquí usualmente el término retropropagación. ¿Qué significa? Bueno, ustedes habrán dado cuenta de que teníamos un primer alimento que era alimentación hacia adelante, o en inglés feed forward. Lo que vamos a hacer para entrenar a la red es recorrer los pesos en dirección inversa desde el resultado hacia los datos de entrada y por eso lleva precisamente el nombre contrario al algoritmo de evaluación de la red neuronal. Bien, entonces, este algoritmo consiste en la siguiente combinación. Este es históricamente, ¿no? En primer lugar, utilizar la regla de la cadena para obtener el gradiente de la función de error con respecto al conjunto de pesos, dado un conjunto de datos de entrenamiento X con sus etiquetas Y. Segundo paso, utilizar descenso por el gradiente para encontrar un mínimo lo suficientemente bueno de la función de error. Aquí es donde entra precisamente la perspectiva histórica. Utilizar descenso por el gradiente es la técnica más sencilla que existe, por eso es interesante empezar por aquí precisamente a plantear la metodología, pero en la actualidad se utilizan ya métodos de optimización que dependen del gradiente bastante más avanzados. Entonces, ¿en qué consiste conceptualmente esta idea? En que nosotros al inicio no sabemos cuánto deben de valer los pesos para modelar correctamente la función. Entonces vamos a comenzar con una asignación aleatoria de pesos. Suponiendo que esta sea una versión caricaturesca de una neurona muy simple, vamos a suponer que esta parte de acá abajo representa el conjunto de pesos de nuestra red neuronal. Elegimos algún punto al azar. Dado ese punto, calculamos el error que está cometiendo la red al comparar los datos que obtuvo la red neuronal al aplicar feedforward sobre nuestros datos de entrada con respecto a la respuesta que queríamos que nos diera. Si nosotros asignamos valores al azar, evidentemente no tenemos por qué esperar que la aproximación sea buena. Lo que va a hacer ahora por nosotros el descenso por el gradiente es ir modificando poco a poco estos pesos para que nosotros tengamos ahora una nueva aproximación que cada vez nos acerque más a una región donde el error sea más pequeño. Aquí importa también muy bien la parte que dice para encontrar un mínimo. Lo que hace descenso por el gradiente es lo siguiente.
Comenzamos con un conjunto de propuestas para nuestros parámetros θ. Calculamos el gradiente, es decir, las derivadas de la función de error con respecto a los parámetros. De aquí vamos a obtener el gradiente. Este gradiente lo que nos va a dar es la dirección de máximo ascenso de la función de error. Al agregar este signo menos, lo que estamos haciendo es invertir ese vector de la dirección de máximo ascenso y obtener por consiguiente la dirección de máximo descenso. Entonces, con este vector que básicamente aproxima la tangente de la curva, pero además nos da la dirección en la que va a descender lo más rápido posible, lo que hacemos es modificar los parámetros que habíamos propuesto exactamente en esa dirección para que nos lleve lo más rápido posible por donde está descendiendo la pendiente. Y con eso calculamos la nueva propuesta de parámetros para la red. Aquí les digo que es un dibujo un poco caricaturesco porque es un segmento de paraboloide. En el caso de las redes neuronales, cuando ya tenemos varias neuronas y muchas conexiones, la curva no es un paraboloide con un único mínimo. En realidad, vamos a tener un montón de mínimos y máximos locales extendiéndose en varias direcciones, junto con algunas regiones un poco grandes picos, y es un paisaje bastante interesante. Lo que va a hacer por nosotros entonces descenso por el gradiente es acercarnos al mínimo más cercano que nosotros tengamos. ¿Cómo se entrena entonces realmente una red neuronal? Bueno, como el mínimo al que lleguemos depende de el conjunto original que hayamos dado de parámetros para el entrenamiento, lo que vamos a hacer es inicializar aleatoriamente estos datos para obtener puntos en diferentes regiones del espacio y repetir el entrenamiento varias veces. Aquel entrenamiento que nos logre llevar al mejor mínimo que satisfaga nuestros requerimientos de haber aproximado lo suficientemente bien la función, ese es el conjunto con el que nos vamos a quedar. Una vez que ya hemos evaluado nuestra red y que hemos visto que es buena para hacer predicciones, inclusive en otros conjuntos de datos que no sean con los que la entrenamos, y hace que para eso nos sirve el conjunto de validación, entonces podremos decir que ya tenemos una red que podemos utilizar para hacer predicciones. En otras versiones, algunos sistemas a lo mejor hasta podrían guardar una colección de las redes que quedaron mejores entrenadas y utilizar algún sistema de votación para tomar decisiones al momento de utilizarlas ya en producción. Lo que estamos viendo acá a la derecha es una imagen de los cortes que se podrían hacer horizontalmente de esta misma imagen. Entonces también podemos visualizar a nuestro conjunto de parámetros θ como coordenadas sobre este plano. Y en estas que son las curvas de nivel, podemos ir tratando de visualizar, bueno, hacia acá está el mínimo, hacia acá estaría como está subiendo el paraboloide, y podemos ver también cómo la dirección negativa del gradiente pues nos iría dirigiendo poco a poco hacia este centro donde tenemos un mínimo. Entonces, actualmente se puede cambiar la técnica de optimización por algún otro método más avanzado, también dependiente del gradiente. El hecho de que dependa del gradiente pues va a hacer que la siguiente sección sea sumamente importante, que es cómo calculamos el gradiente de la función de error. La derivación original utilizaba diferencias al cuadrado como función de error. Recordemos que es aquella en la que decíamos cuánto es lo que quiero obtener menos mi hipótesis, o sea, lo que evalúa mi función de la red neuronal sobre los datos, elevados al cuadrado, y después sumábamos sobre todos los ejemplares. Entonces, esta fue la primera que se utilizó. Sin embargo, se ha comprobado que esta función es adecuada para problemas de regresión, pero para problemas de clasificación es mejor utilizar otra que se le conoce como entropía cruzada. Si ven artículos un poco viejitos o inclusive de otros campos, van a ver que es muy frecuente encontrar diferencias al cuadrado. Por ello, si quieren ver esa derivación, se puede consultar en el libro de Russell y Norvig. Les recomiendo la tercera edición. Creo que la notación es más clara en la tercera edición que en la segunda. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es ver la derivación con entropía cruzada, que es básicamente ya el estándar cuando queremos empezar a trabajar con problemas de clasificación. Vamos a ver también que tiene algunas propiedades bastante bonitas y nos va a facilitar las cosas.